Todo comenzó en una tarde calurosa de agosto en Sevilla, una de esas tardes en las que el aire parece estar cargado de fuego. Había estado con unos amigos en la Plaza de España, disfrutando de una conversación ligera y unas tapas. Pero al regresar a casa, sentí una sensación extraña, como si el mundo a mi alrededor se difuminara. Todo se tornó borroso y en cuestión de segundos me encontré en un lugar completamente diferente. Era un espacio lleno de luz, pero no una luz cualquiera. No era como la del sol o la de una bombilla, sino una luz que parecía viva, que te envolvía como un abrazo cálido y al mismo tiempo penetraba hasta lo más profundo de tu ser. No había sombras, ni sonidos, ni tiempo. Era como si estuviera en una especie de limbo, pero no había miedo, solo una paz inmensa, algo que jamás había experimentado antes. En ese momento quiero hacer una pausa breve. Si has llegado hasta aquí, te pido algo muy sencillo: suscríbete a este canal y deja tu like. No cuesta nada y tu apoyo significa muchísimo para que podamos seguir compartiendo historias como esta. Además, al darle a la campanita, no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, sigo con mi relato. De repente, frente a mí apareció una figura. Era un hombre alto, de cabello plateado y ojos tan profundos como el océano. Su presencia era imponente, pero al mismo tiempo transmitía una calma indescriptible. Sin necesidad de palabras, entendí que estaba allí para guiarme. Me hizo un gesto con la mano, invitándome a seguirlo, y aunque no lo conocía, sentí una confianza absoluta en él. Atravesamos una enorme puerta de madera, con grabados que parecían moverse y transformarse. Al cruzar, me encontré en un lugar que me dejó sin palabras. Era como un anfiteatro gigantesco con miles de almas que se movían de un lado a otro. Pero lo que más me llamó la atención fue una balanza enorme que brillaba con una luz dorada en el centro del lugar. No era una balanza común, parecía viva, pulsaba con una energía que podía sentir en cada fibra de mi ser. El hombre me señaló la balanza y dijo que allí se medían las almas. Pero no era un juicio como lo imaginamos en la tierra, con abogados y jueces. Era algo mucho más profundo. Cada acción, cada pensamiento, cada intención tenía un peso. Las almas no eran condenadas ni castigadas, simplemente se ubicaban donde les correspondía según lo que habían hecho en vida. Mientras caminábamos, vi cómo algunas almas brillaban intensamente. Parecían ligeras, flotaban con una libertad que transmitía una felicidad infinita. Pero otras, en cambio, estaban rodeadas de una especie de niebla oscura. Estaban atrapadas, incapaces de avanzar, como si cargaran un peso invisible. Fue entonces cuando me armé de valor y le pregunté al hombre por qué sucedía esto. Él me miró con una mezcla de compasión y seriedad y me dijo que el 90% de las almas se pierden por una razón muy simple pero trágica: olvidan amar. No se trataba solo de amar a los demás, sino también de amarse a uno mismo, a la vida y al mundo que nos rodea. Me explicó que el egoísmo, el rencor y la falta de empatía eran las trampas más comunes que atrapaban a las almas. Y lo más doloroso era que muchas veces, las personas no se daban cuenta de esto hasta que era demasiado tarde. En ese momento vi escenas de la vida de otras personas. Era como si estuviera viendo fragmentos de películas, pero con una claridad emocional que no puedo describir. Vi a un hombre que había dedicado toda su vida a acumular riqueza, pero que nunca había mostrado un gesto de bondad hacia nadie. Su alma estaba atrapada en un peso insoportable. Luego vi a una mujer que había pasado toda su vida alimentando rencores, incapaz de perdonar. Ella también estaba atrapada, no por un castigo externo, sino por las cadenas que ella misma había creado. Pero también vi algo hermoso. Una escena de un anciano que en sus últimos días, decidió perdonar a un hermano con quien no hablaba desde hacía décadas. Su alma, que antes parecía pesada, comenzó a brillar con una luz dorada. El hombre me explicó que nunca es tarde para cambiar, que incluso el acto más pequeño de amor y bondad puede marcar la diferencia. Seguimos caminando y llegamos a un puente. Al otro lado, había un lugar que parecía sacado de un sueño. Los colores eran vibrantes, los sonidos eran como una melodía celestial, y la paz que emanaba era indescriptible. Me dijo que ese era el destino de las almas que habían aprendido a amar de verdad. Le pregunté si yo podía cruzar, pero él negó con la cabeza y me dijo que aún no era mi momento. Antes de regresar, me permitió ver algo que cambió mi vida. Me mostró un momento de mi infancia que había olvidado por completo. Era yo con apenas 6 años, ayudando a un amigo que había caído en el parque.
En ese instante entendí que los pequeños actos de bondad tienen un impacto inmenso, mucho más de lo que podemos imaginar. De repente sentí un tirón, como si alguien me empujara de vuelta. Abrí los ojos y estaba en un hospital, rodeado de médicos que parecían incrédulos de que estuviera vivo. Desde ese día, mi perspectiva de la vida cambió por completo. Dejé de lado los rencores, las quejas y las preocupaciones innecesarias. Decidí vivir con propósito, ayudando a los demás y buscando el amor en cada pequeño detalle de la vida. Después de despertar en el hospital, sentí como si algo en mí hubiera cambiado para siempre. No era solo la experiencia que había vivido, sino la claridad que me había dejado. Cada palabra del hombre, cada imagen que vi en aquel lugar, seguían resonando en mi mente como un eco eterno. Pasé varios días en recuperación, pero más que mi cuerpo, era mi alma la que parecía estar ajustándose a una nueva forma de percibir el mundo. Una vez que me dieron el alta y regresé a casa, todo parecía diferente. Caminé por las calles de Sevilla, mi ciudad de toda la vida, pero ahora las veía con otros ojos. El bullicio de la gente, el sonido de los pasos sobre las calles empedradas, el aroma del azahar en el aire, todo tenía un significado más profundo. Me detuve en la Plaza del Triunfo y me senté a observar la Giralda. En ese momento cerré los ojos y traté de conectar con esa paz que había sentido en el otro lado. Fue entonces cuando recordé algo que el hombre me dijo antes de que regresara. Me había hablado de las misiones que todas las almas tienen en la tierra, pequeñas o grandes tareas que, cuando se cumplen, llenan el corazón y alivian el peso del alma. Mi misión no era salvar al mundo ni hacer algo grandioso. Era algo mucho más simple, compartir lo que había aprendido y tratar de ser un reflejo de amor en un mundo lleno de ruido y prisa. Esa noche, mientras intentaba dormir, algo dentro de mí me impulsó a escribir. Saqué un cuaderno y empecé a volcar todas las emociones, los pensamientos y las lecciones que había aprendido en esa experiencia. Las palabras fluían como si no fueran del todo mías, como si alguien estuviera guiando mi mano. Al cabo de unas horas, me di cuenta de que había llenado varias páginas. Escribirlo todo fue como revivirlo, pero también como entenderlo más profundamente. Los días pasaron, y algo curioso empezó a suceder. Las personas que me rodeaban notaban un cambio en mí. Mi familia decía que estaba más tranquilo, que ya no me preocupaba por cosas insignificantes. Mis amigos me decían que mi forma de hablar había cambiado, que ahora tenía una especie de serenidad que les inspiraba confianza. Yo no sabía cómo explicarlo, pero todo tenía que ver con ese puente, con esa balanza y con esa enseñanza sobre el amor. Un día, mientras caminaba por el barrio de Triana, vi a un hombre mayor sentado en un banco. Parecía abatido, como si cargara con un peso enorme. Algo me impulsó a sentarme a su lado y comenzar a hablar con él. Al principio parecía desconfiado, pero poco a poco se abrió y me contó que había pasado años sin hablar con su hijo por una discusión absurda. Sentí un nudo en el pecho al escucharle. Era como si estuviera viendo una de esas escenas que me habían mostrado en el otro lado, esas que atrapaban a las almas en una niebla de rencor. Le conté mi experiencia sin entrar en detalles que pudieran asustarlo, pero enfocándome en la importancia de perdonar y amar. Al final, me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que llamaría a su hijo esa misma noche. Nunca supe qué pasó después, pero sentí que había plantado una semilla. Estos encuentros se hicieron más frecuentes. Personas que parecían llegar a mi vida por casualidad, pero que, de alguna forma, necesitaban escuchar algo que yo podía ofrecerles. Empecé a dedicar mi tiempo a ayudar a otros, ya fuera escuchándolos, ofreciéndoles palabras de ánimo o simplemente estando presente. Sin embargo, había algo que no podía dejar de pensar. La figura que me guió, el hombre de ojos profundos, me había mostrado mucho, pero también me dejó con preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué había tenido esta experiencia cuando tantas otras personas no lo hacen? Una noche, mientras caminaba por la orilla del Guadalquivir, sentí una especie de susurro en mi interior. No era una voz literal, pero las palabras eran claras: no importa el por qué. Importa lo que haces con ello. En ese momento entendí que no necesitaba respuestas a todas mis preguntas. Lo que importaba era el ahora, cómo vivía mi vida y cómo podía marcar una diferencia, por pequeña que fuera. Decidí entonces compartir mi historia con más personas. Fue así como llegué a este canal, a ti que me estás escuchando ahora. Porque creo que todos necesitamos recordar lo que realmente importa.
No son las cosas materiales ni los éxitos personales, sino el amor, el perdón y la empatía que dejamos en el mundo. A veces me pregunto si volveré a ver ese lugar, si cruzaré ese puente algún día. Pero ya no me preocupa. Lo que sé es que mientras esté aquí, haré todo lo posible por vivir de una manera que aligere mi alma y ayude a otras a encontrar su camino. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, te invito a reflexionar sobre tu vida. ¿Qué estás cargando que podrías dejar ir? ¿A quién podrías amar un poco más? Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien, compártelo. No olvides suscribirte al canal y dejarnos tu like. Juntos podemos hacer que este mundo sea un lugar un poco más luminoso. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, siempre hay tiempo para cambiar.